Vamos a nuestro tema del día, que tiene que ver con el matrimonio para parejas del vida, matrimonio gay o matrimonio igualitario. Sabemos que todos estos tres términos, seguramente en todos ellos podemos caer en imprecisiones, pero lo hacemos para que usted sepa muy bien o entienda muy bien de qué estamos hablando, porque realmente actualmente en nuestro país hay un verdadero rompecabezas jurídico por parte de las parejas del mismo sexo que han decidido ir a las notarías, pero no saben con qué tipo de documento van a salir. ¿Será que con un documento que indique casamiento o con una unión solemne, con un acto de solemnidad? Realmente no lo sabemos qué tipo de contrato se firma allí. Pues bien, aquí ya está nuestro primer invitado, Luzania. Por ahora se habla de un contrato de solemnidad. Recordemos que la Corte Constitucional desde el año 2011 emitió una sentencia, exactamente la C-029, donde obligaba a que las personas del mismo sexo pues pudieran contraer un tipo de matrimonio que, aunque no se le ha querido reconocer con este nombre, pero se habla de una declaración juramentada o de un contrato marital de hecho. Sin embargo, hay que decir que también le dio un plazo al Congreso, le dijo que debía legislar antes del 20 de junio. ¿Qué hizo el Congreso? Pues puso la ley, el proyecto de ley, y el 24 de abril de este año, pues esa ley se cayó, o como dicen algunos, se quedó archivada. ¿Por qué? Porque cuando se puso en la mesa este proyecto de ley, pues recibió 51 votos en contra y 17 a favor. Para ampliar todo este marco legal que, como bien lo señala Paulo, ha caído en todo un vacío, pues tenemos expertos en este tema. Saludamos entonces al señor Mauricio Garcés. Mao Garcés es asesor de políticas públicas a nivel nacional, departamental y municipal frente a todo lo que tiene que ver con la comunidad LGTBI. ¿Qué tal, Mao? Bienvenido a Amaneciendo. Buenos días a todos y a todas, es un placer estar con ustedes. Mao, comencemos por lo general. Realmente dicen los que siempre han estado pendientes de este tema que el problema o la palabra clave es la palabra matrimonio. Si ya, digamos, tienen la posibilidad las parejas del mismo sexo de contraer a través de un contrato, de tener derechos igual que los heterosexuales, ¿por qué tanto polémica alrededor del matrimonio como tal? Nosotros desde el año 2007 tenemos reconocido la unión marital de hecho. O sea que podemos ir como cualquier persona heterosexual, acceder al reconocimiento de nuestra unión libre. En el mundo en general hay tres estados civiles: uno puede ser soltero, uno puede estar en unión libre, que ya lo tenemos, o puede casarse vía notario o vía juzgado. Sí. En este momento el ejercicio de llegar a casarnos es porque cuando usted está en unión marital de hecho o unión libre, es como que usted compra el carro por partes. Entonces, si compra los derechos por partes, le dan las llantas, le dan la ventana, le dan el asiento, pero para poder hacer valer esos derechos usted tiene que hacer una serie de trámites que a veces son muy engorrosos y quedan en la mirada de la persona que le va a otorgar. Caso claro, en el Valle del Cauca, un hombre homosexual quiso afiliar a su pareja al sistema de salud. No lo pudo hacer porque la EPS, reconocida del Valle del Cauca, le dijo: lo siento mucho, no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno se casa por matrimonio, todos esos derechos, o sea, el carro ya no lo compro por llantas ni por asientos, sino que ya compro el carro completo, y esta persona inmediatamente hubiera podido acceder a afiliar a su pareja sin haber tenido que presentar 3 tutelas, ido a la Corte Constitucional y haber hecho todo ese trámite. Entendemos entonces lo que se busca es matrimonio más como una condición de un marco legal que una condición sacramental, porque seguramente es lo que causará roncha en muchas personas con una mentalidad, con una creencia, por supuesto respetable, pero cerrada a la banda frente a ese tema, ¿verdad? Claro, es que el tema, aquí no estamos hablando que en Colombia tenemos una norma de normas que es la Constitución. Las personas que quieren meter en esa Constitución el tema religioso, lo que están haciendo es bloqueando el acceso a derechos. Y ese es el tema: la gente puede creer en la Torá, en la Biblia, en el libro religioso que quiera y recibir sus preceptos desde su individualidad y su particularidad. Claro. Pero las leyes tienen que ser iguales para todos y para todos. Claro, Luz Ángel, de hecho eso también lo plasma la Constitución Política del 91. Hay libertad de credos en nuestro país, claro, pero también hay una libertad obviamente para todos los contextos poblacionales. Claro que sí, pero también hay que decir que en la Constitución Política de 1991 aparece la familia o ese palabrón matrimonio, pues solamente considerado entre hombre y mujer, así que para que esa palabra matrimonio fuera legal para personas del mismo sexo, tendría que haber una modificación de la Constitución de nuestro país. No, mira que no, de alguna manera, aunque en la Asamblea Nacional Constituyente del año 91 las personas homosexuales no estuvimos allí,
hubo un espíritu muy amplio entre los constituyentes de incluir ese tipo de cosas. El artículo 42 claramente habla de que tenemos, el matrimonio o la familia se construye por la decisión voluntaria de un hombre o una mujer. Ahí no dice sino o. Y esa o marca un tema de que no establece que tiene que ser entre, sino de una persona, de un hombre o una mujer. Es la decisión personal mía de yo formar una familia. Y la familia la puedo formar con el género que a mí me plazca. Bueno, pero recordemos que desde el año 2007 en Colombia, Mao, pues ya vienen esos derechos que propenden por la comunidad LGTB que se están haciendo cumplir por parte, obviamente, de las organizaciones que propenden por garantizarlos. ¿Cómo ha sido entonces realmente el asumir? Ya usted nos cuenta el caso de una EPS, un caso de un hombre en una EPS, pero ¿cómo ha sido el asumirlo por parte de otras instituciones públicas y privadas? Mire, en Colombia, la Corte Constitucional nos ha venido reconociendo derechos desde el mismo inicio, desde la Corte Constitucional lo empezó a reconocer inicialmente como sujetos, como personas homosexuales, trans e intersexuales. Luego, a partir del año 2005 empieza a mirarnos ya no solamente como personas, sino también como parejas. Los últimos fallos ya nos empieza a reconocer como familia. Digamos que ha sido un proceso grande. La verdad, en este momento, institucionalmente nosotros tenemos nuestras agendas ya constituidas a nivel de Ministerio del Interior. Tenemos una oficina para atender asuntos LGBT a nivel nacional, a nivel departamental. Bien. Tenemos la primera política departamental LGTBI del país, que la maneja la Secretaría de Equidad de Género, y en la Alcaldía de Cali hay diferentes instancias que nos están atendiendo a nosotros y a nosotras. Pues bien, a nosotros nos interesa también conocer la opinión de nuestros televidentes y de los ciudadanos, por eso les recordamos que pueden participar a través de nuestra cuenta en Twitter, @amaneciendotp. Si desean nos pueden llamar a la línea telefónica 524-3536, y porque nos interesa qué piensan todos ustedes, salimos a las calles a hacer la siguiente pregunta: ¿qué piensan del matrimonio entre parejas del mismo sexo y si están de acuerdo en la adopción? Veamos lo que nos contestaron. No, pues es algo ante las leyes de Dios, eso es totalmente. Después o sea, el mandato de Dios es entre un hombre y una mujer, el resto ya es pecado mortal. Me parece normal, estamos en un país que día tras día necesitamos que se desarrolle, ¿no? Pues no estoy de acuerdo, pero todo el mundo tiene derecho a hacer su vida como quiera. Pues no estoy de acuerdo, pero no me gustaría meterme en las cosas de ellos ni decir que no pueda hacer, porque ellos nacieron ya con ese don y no hay más que hacer. Pues no sé, completamente respetable. Cada cual es libre, ¿no? Es libre de sus actos. Pues yo estoy de acuerdo. Me parece una cosa cochina, sucia, porque Dios no nos mandó a hacer. Yo estoy de acuerdo de que haya mucho respeto y amor, no veo ningún inconveniente. Yo creo que cada uno tiene la libertad de escoger a quien quiera y querer a quien quiera, y eso con que usted no le haga daño a nadie, creo que va así sobra. Pues hombre, la verdad es que eso es muy respetable, ¿no? Que respetar. Ellos tienen derecho, pero es que lo que mandan son las leyes de Dios, las leyes divinas. No, sí, eso sí no estoy de acuerdo, porque eso sí, Dios, la pareja natural que tenga, su pareja, hombre y mujer, que tengan sus hijitos. ¿Por qué no darles la oportunidad? ¿Pueden ser mejor padre que una pareja heterosexual? No, hijos no. ¿Por qué? Porque pues ellos los van a habituar a la misma vida de ellos, ¿no? Entonces van en generaciones iguales. Mucho peor todavía, eso es una cosa inaceptable, ¿ya? Me parece que el ser buena persona y buen padre no va en el gusto por pues o como en la diversidad sexual ni en el gusto de otra persona. Pues son cosas que uno sí de pronto son como de pensarla mucho. Pues no tenerlos, adoptarlos. Yo creo que yo conozco un caso de un matrimonio que tiene un hijo adoptado y es un muchacho perfecto. Ahí están entonces las opiniones de algunos caleños frente a nuestro tema del día, el matrimonio gay o matrimonio en parejas del mismo sexo. Lo reiteramos, es posible que caigamos en imprecisiones cuando hablamos de matrimonio gay o matrimonios de parejas del mismo sexo, pero la idea es poder conversar y aclarar todo este tipo de dudas con nuestros invitados, que a propósito ya tenemos nuestra siguiente invitada. Sí, señor, saludamos y le damos las gracias por estarnos acompañando en esta mañana a Consuelo Malatesta. Ella es consultora en género y derechos humanos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias, buenos días, y celebro que este sea el tema del día en el programa. Creo que
Cali tiene una urgencia de abordar este tipo de temas con claridad y con argumentos académicos y políticos reales. Pues la urgencia definitivamente se nota en las opiniones de los caleños, Consuelo, porque hace algún momento estamos hablando con Mao Garcés de los derechos en materia legal que tiene la comunidad LGTBI en Colombia, y lo que vemos en las diferentes apreciaciones es que de todas formas hay una relación muy estrecha o intrínseca de muchas personas frente a lo legal y lo religioso, o su conciencia en materia religiosa, por llamarlo de alguna manera. Sí, yo pienso que, y seguro lo hablaron con Mauricio, ahora hemos avanzado bastante y en poco tiempo en términos de reconocimiento legal de derechos, con las sentencias que ha emitido la Corte. Yo creo que básicamente la Corte ha sido muy importante en el tema de la reconocer ciudadanía del sector LGTB. Sin embargo, el trabajo más grande y el trabajo más difícil y el que requiere de la voluntad política de los y las gobernantes locales, en este caso de la alcaldía de Cali, tiene que ver con cómo volver esto realidad, digamos, cómo llevar estas sentencias, cómo llevar estos avances, cómo llevar los avances de la academia, de la investigación a la vida cotidiana. Es decir, cómo cambiar imaginarios frente al tema de la exclusión, el rechazo y la violencia a la diferencia en Cali. Consuelo, se habla que se reunieron algunos notarios y algunos jueces que elaboraron un contrato de solemnidad. ¿Esto es positivo o negativo? Y para hablar de ellos exactamente también, por otro lado, hay que pensar en esa objeción de conciencia de la cual habla también toda la parte episcopal, toda la parte que tiene que ver con lo católico. Así que aquel notario o juez que por sus creencias no los quiera casar, no quiera casar a esas parejas del mismo sexo, pues lo podrían hacer también diciendo, mire, yo tengo el derecho de elegir qué hago o qué no hago, así sea profesional en eso que tiene que ver con la rama judicial. Claro, la herramienta, la estrategia de apelar a la objeción de conciencia, digamos, ha sido una posibilidad para la negación de derechos y agenciada esa estrategia o esa herramienta desde instituciones del Estado tan importantes como la Procuraduría, que ha promovido el uso de esa herramienta no solamente en el tema del matrimonio o del reconocimiento de derechos a la población LGTB, sino en el tema del reconocimiento de derechos a las mujeres, también en el tema del aborto, ¿sí? O de la interrupción voluntaria del embarazo en estos 3 casos que la Corte reconoció. Entonces yo creo que hay que hacer una lectura mucho más aguda, mucho más fina y entender que son estrategias de un proyecto político que se instaló en el gobierno nacional, que se instaló en las instituciones del Estado, liderado de manera muy fuerte por la Procuraduría. Es un proyecto político de derecha, proyecto ideológico que tiene, digamos, entre sus prioridades la negación de derechos a las mujeres y la negación de derechos al sector LGTB. Lo de la objeción de conciencia es una estrategia más, ¿sí? Que por supuesto no pueden apelar a ella, ¿sí? Está claro, ya se han pronunciado otras instituciones del Estado frente al tema. Los notarios y las notarias no pueden apelar a esta figura, pues porque tienen un ejercicio y tienen un rol que tiene que ver con, digamos, formalizar de alguna manera también derechos. Cuando alguien está relacionado, tiene un rol institucional, tiene un rol asociado al reconocimiento de derechos de la población, de la sociedad, no puede apelar a figuras como esta, simplemente le toca retirarse de su cargo. Claro, algo así, pongámoslo en otros términos, digamos que yo voy a pagar a una caja de una entidad pública y el cajero me dice, no, usted no le voy a recibir porque usted hace parte de la comunidad LGTB, pues simplemente que se retire de su cargo, es lo que entendemos, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, muy bien. Frente a este tipo de lecturas tan agudas que nos hace referencia Consuelo, uno podría pensar, Mao, ¿en Colombia realmente está propicio el ambiente, se encuentra en un ambiente para hacer estas lecturas como tan objetivas, más allá de las creencias? Colombia es un país que ha ganado reconocimiento de parejas del mismo sexo y hemos ganado cada vez más espacios. Digamos que hay una bifurcación grande y que no solamente nos pasa a la diversidad sexual, pasa a temas tan complejos como la salud, que lo acabamos de ver la semana pasada, que hubo toda una manguala por limitar el derecho a la tutela, sino hay unas voces fuertes de la sociedad civil. Entonces ahí están las dos voces, está una voz de dirigencia política,
como lo dice Consuelo, atravesada por una derecha, por unas ideologías muy conservadoras, que lamentablemente se está volviendo minoritaria, y hay un ejercicio práctico de la sociedad civil en la cual Consuelo como mujer lesbiana, yo como hombre gay, estamos aquí en un medio de comunicación hablándole a una audiencia amplia de la región pacífica, hablando visiblemente de nuestra diversidad. Digamos que ahí hay dos discursos, ¿no? Un discurso muy cerrado a limitar derechos desde la institucionalidad y uno muy abierto desde la sociedad, que nos estamos integrados, estamos aportando y estamos siendo reconocidos en la sociedad en general y en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras universidades. Pues para conocer cuáles son las diferencias entre este contrato y un matrimonio, pues nuestra compañera Ana María Mejía entrevistó al presidente del Colegio de Notarios, que tiene que ver no solamente con el Valle, sino con el Cauca y el Nariño. Veamos. Desde hace más de 7 u 8 años, la Corte Constitucional en Colombia ha emitido sentencias importantes en relación con las uniones entre parejas del mismo sexo. Pero es exactamente hace 5 años que la comunidad LGTBI cuenta con un derecho muy significativo, y es el de ir ante notarios a declarar su unión marital de hecho. Esa misma comunidad fue mucho más allá y quiso que no solamente fueran uniones maritales de hecho, sino matrimonios, igual que lo hacen las parejas heterosexuales. Entonces, demandaron la inexequibilidad del artículo 113 del Código Civil de Colombia, que dice que el matrimonio es una institución o es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Ellos pretendieron que el matrimonio fuera entre 2 hombres o 2 mujeres. Pese a ello, la Corte Constitucional dijo que era el Congreso el encargado de modificar el artículo que habla de matrimonio en las leyes de nuestro país, así como también que las parejas del mismo sexo podrían acudir ante jueces y notarios a formalizar y solemnizar su unión. En términos puramente materiales, esto se entendería como que fuera un matrimonio, porque si ya tienen aprobada una unión marital de hecho y quieren solemnizar su relación, pues sería un matrimonio. Pero la Corte Constitucional se equivocó, no sé si a propósito, no sé con qué fin, pero la sentencia en su parte resolutiva es confusa, es difusa y presenta muchas lagunas y no da claridad sobre el tema. No les dice que pueden ir donde jueces y notarios a contraer matrimonio, a casarse. De allí la confusión que se ha presentado en todo el país. Como había plazo hasta el 20 de junio de modificar la sentencia, en días pasados personas de la comunidad LGTBI han incluso reclamado a los notarios. Por lo menos los notarios a quienes yo represento en el suroccidente colombiano, pues hemos consensuado en un procedimiento único, y es que les hacemos un contrato de orden civil, formal, solemne, en el que tienen que cumplir unas condiciones, unas reglas de convivencia, contrato que tiene efectos patrimoniales, efectos civiles y efectos legales, pero que de ninguna manera es un matrimonio. ¿Cuál es entonces la diferencia entre un matrimonio y un contrato de solemnidad? En este caso, como es un contrato común y corriente civil entre 2 personas, el notario no verifica los antecedentes. Puede estar la persona casada sin vínculo anterior disuelto y quiere formar uno nuevo, pero como no es matrimonio, no puede el notario exigirle que esté soltero. Sin embargo, sí tiene unos efectos patrimoniales, pueden heredarse entre sí. ¿Por qué? Porque la sentencia de la Corte Constitucional, tratando de preservar esos derechos, así lo determinó. Pueden sustituir la pensión. Equivale el nuevo contrato, se parece más a la unión marital anterior, pero que era de hecho, unión marital de hecho entre personas del mismo sexo, que a un matrimonio. Podríamos decir que es una figura intermedia. En estos contratos no hay togas, testigos, padrinos, argollas, bombos y platillos. Además que los deberes y derechos tienen diferentes connotaciones. Sin embargo, el debate parece que aún continúa. Esta es apenas la génesis, vamos a tener que acostumbrarnos a ese tema. Y se lo vaticino, dentro de 2 semanas habrá tutelas obligando a jueces y notarios a casar. Igual las personas que no creen en esta institución entre parejas del mismo sexo tendrán todo el derecho legal a actuar, y también habrá tutelas en sentido contrario. Pues bien, viendo este informe, Mao Garcés decía que esto lo que propicia es ilegalidad. ¿Por qué exactamente? Porque es que, primero que todo, esto que han hecho los notarios es como que si la Unión de Tenderos de Colombia decidiera que para el bien de la dieta colombiana, el menú colombiano iba a ser este.
Lo mismo que hicieron la Unión de Notarios, el Colegio de Notarios del Suroccidente, fue sentarse a usufructarle funciones al Congreso y a decir que nosotros como homosexuales, la manera de formalizar nuestras parejas es un contrato que ellos redactaron a su gusto. Entonces, ¿qué pasa? Ese contrato que ellos inventan deja libre, por ejemplo, la opción de que yo, por ejemplo, en este momento, si soy mi pareja, si soy funcionario público, yo tengo que hacer pública y registrar a mi pareja porque no puedo contratar con mi pareja. En este momento, si yo firmara esa unión que ellos inventaron, fácilmente me puedo saltar la cuerda y puedo registrarlo y darle contratos multimillonarios a mi pareja y ahí no pasó nada. Eso fomenta una serie de cosas de ilegalidad que no está bien. Bien, yo me hago esta pregunta, Consuelo, y es referente a ¿por qué pensar en una unión solemne para la comunidad LGTBI y no matrimonio civil? Si cuando estamos hablando de un matrimonio civil, en cierta forma no, de todas las maneras se está hablando de una unión solemne también. Sí, Paulo, yo quiero irme un poquito más atrás porque yo sé también que la gente que nos está viendo puede tener confusiones con este tema. No es un tema fácil de entender y tiene unos antecedentes. En el 2011 la Corte Constitucional emite una sentencia que abre la discusión sobre el tema de del matrimonio igualitario, del matrimonio entre parejas del mismo sexo. En el 2011 la Corte Constitucional dice entonces que el Congreso tiene que legislar sobre el tema, si es a quien le corresponde legislar sobre el tema, sacar leyes, decir, digamos, algo sobre el tema, y le da un plazo que es hasta junio del 2013. ¿Sí? Que es lo que la gente vio en los medios, toda la discusión en el Congreso, donde aparecieron los congresistas, algunos a emitir unos juicios morales y unas posturas totalmente morales de ideología religiosa en un espacio donde esperamos discusiones más de corte de una razón y de una lógica desde los derechos humanos, ¿sí? Eso fue lo que vio la gente. El Congreso no legisló, el Congreso no sacó la ley que esperábamos que regulara el tema de los matrimonios igualitarios. A partir de eso le tocaba a la comunidad LGTB acudir a las notarías y acudir a los juzgados, donde los jueces y las jueces a hacer efectivo esa unión solemne de la que hablaba la sentencia del 2011. ¿Dónde está la complejidad de esto? La sentencia no fue clara, la sentencia dejó vacíos conceptuales. La Corte Constitucional a esta altura ha podido emitir una aclaración porque se estila, porque eso se hace, una aclaración sobre qué quiso decir con algunos conceptos que aparecen en la sentencia que han generado toda esta discusión y este vacío en el tema de la unión de parejas del mismo sexo. El concepto de lo solemne, el matrimonio civil también es una unión solemne, ¿sí? Digamos, cuando hay dos interpretaciones fuertes y que es importante que la gente las sepa. Varias instituciones del Estado incluso tienen contradicciones entre ellas en la interpretación. Hemos visto que el fiscal, la fiscalía a nivel nacional ha dicho que sí hay matrimonio, que sí la unión solemne sí es un matrimonio civil. Digamos, la sentencia de lo que habla es pueden ir a celebrar su unión solemne. La unión solemne podría ser cualquier figura, ¿sí? Y sabemos que cuando un hombre y una mujer se casan por lo civil, esa es una unión solemne también. Entonces allí lo que el vacío de la sentencia lo que ha generado es la posibilidad de las interpretaciones desde quienes no les interesa y no quieren desde el mismo Estado la unión y el reconocimiento a parejas del mismo sexo, pero el mismo Estado también ha tenido otras posturas de gente que acepta y reconoce que es legal la unión de parejas del mismo sexo. Eso ha pasado con la Fiscalía y la Procuraduría, porque la Procuraduría ha dicho que si no ellos van a investigar a los jueces y a los notarios, y la Fiscalía se le dice, si ellos lo hacen, nosotros investigamos entonces la Procuraduría, o sea que es como una cosa compleja de Estado. Claro, es lo que en Colombia nos ha ocurrido con otros temas de discusión muy, muy álgida, es lo que llaman el choque de trenes, digamos, grandes poderosos de las instituciones del Estado
contradiciéndose. Y eso ha sido importante porque, miren, nos ha puesto a discutir el tema. Y la discusión que se ha dado ha sido importante. Lamentablemente a lo que más se le da medios, a lo que más se difunde son las posiciones, por ejemplo, de Gerley, ¿no? Desde unas discusiones y unos argumentos ni siquiera basados en una lógica de un discurso religioso, porque se sale de cualquier formato las posturas de este señor y de otros congresistas y concejales, por ejemplo, de Bogotá, que han dado la discusión frente a todo lo que el gobierno de Bogotá ha apoyado el tema. Entonces, ¿qué hay que reconocerle a estos vacíos, este vacío que dejó la sentencia de la Corte? Y es que nos ha dado la posibilidad de hablar de los temas. Lo que necesitamos ahora es que estas otras voces más progresistas, de más avanzada, también tengan espacio en los medios de comunicación y en el debate. Muy bien. Mire, tenemos también diferentes opiniones a través del Twitter. Aquí nos habla Miriam Carvajal. Ella dice: no es que en ningún momento estoy juzgando, le respeto sus sentimientos, pero igualarse a la familia no va. Eso piensa Miriam Carvajal. También nos escribe Sexy Fantasy Call y dice: si la relación heterosexual es la normal, debería basarse en el amor y el respeto, a imagen y semejanza de Dios. Y también nos señala Javi Pasivo Cali: hola, buenos días. Pues la verdad yo no firmaría. Si la verdad no tiene validez para nada, yo pienso que todo debe ser legal. Esas son las opiniones de algunos de nuestros tuiteros, Pablo. Pues, Mao, ¿qué decir frente a las diferentes opiniones por parte de los televidentes? Me llama la atención una de ellas dice no igualarse. Ahí estamos viendo en cierta forma un término despectivo para la comunidad LGTBI, es decir, que no estaría al nivel de una familia. Todavía hay una conciencia conservadora, por llamarle de alguna manera, más allá de pensar en un movimiento político. Mira, el tema de la democracia es el gobierno de las mayorías. Las mayorías tienen el derecho a gobernar. Las minorías tenemos el derecho a ser tratados como iguales. Utilizar conceptos como normales, la normalidad, es un contexto peyorativo, es un contexto discriminatorio, porque es que el tema es de mayorías versus minorías, no es de normalidades y otras diferencias. Entonces lo que se plantea en este tipo de debates de fondo es que, por ejemplo, el tema del matrimonio, si uno mira históricamente, después del 2007, son a menos de 1000 parejas del mismo sexo, 1000 parejas del mismo sexo, en un país de 43 millones de habitantes, han registrado su unión marital. De hecho, estamos hablando de un tema de minorías. Si esa proporción la aplicáramos a Cali, estaríamos diciendo que sería para Cali, una ciudad de 2.400.000 habitantes, serían no menos de 50 parejas. Entonces es un tema de que esas 50 parejas en Cali van a tener menos derechos, van a ser tratadas con una manera displicente, una manera discriminatoria de frente de la mayoría. Mao, para finalizar, porque ya estamos llegando al final de nuestro tema de fondo, hablemos de la adopción. ¿Qué pasa con la adopción? Porque ese, digamos, que es otro de los puntos polémicos frente a todos estos derechos que están pidiendo los que pertenecen a la comunidad LGTBI. Yo le digo a todo el mundo que es que nosotros los homosexuales en Colombia podemos adoptar hace tiempo. Hace muchos años los homosexuales no solamente estamos adoptando, sino que estamos legalizando nuestra adopción ante bienestar familiar. El año pasado, hace 2 años, tuvimos una discusión muy fuerte con el periodista americano Chad Butler, que se llevó sus 2 niños adoptados por bienestar familiar. Ustedes lo recuerdan, en el aeropuerto él le dijo a la niña del DAS: es que yo soy gay, y le dijeron: ¿usted cómo se va a llevar esos niños? Se los secuestraron, y el señor, en este momento, la Corte Constitucional se pronunció, el señor está viviendo en los Estados Unidos perfectamente. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Si yo soy un hombre homosexual que adopto, los niños que yo crié, esos niños van a tener menos derechos que los niños que adopte una persona heterosexual. ¿Por qué razón? Porque si yo me consigo un buen hombre que los quiere, que los protege, que los acompaña, no le va a poder afiliar, mi compañero no le va a poder a esos niños seguridad social, no les va a poder heredar, no los va a poder incluir en subsidios de vivienda. Los que terminan pagando esta discriminación sutil sobre el tema de la adopción son los niños de nuestras parejas. Se puede adoptar por parte de los homosexuales, más no por parte de parejas de homosexuales. La pareja de los homosexuales no puede adoptar los niños, no puede adoptar los hijos de una pareja, de un hombre homosexual o de una mujer homosexual. Eso es lo que pasa en Colombia. Muy bien, Consuelo, ya para finalizar y en una lectura un poco más profunda, es mucho lo que se habla frente a los estereotipos y el pensar esta discusión alrededor del matrimonio gay o matrimonio igualitario como una cortina de humo para que muchas otras
otros proyectos de ley pues se cristalicen, o por lo menos los que no convienen, entre comillas, no se visibilicen. Pongo un ejemplo: la reforma a la salud, el fuero militar, hablar de otros proyectos de ley que infortunadamente se han caído, como la cadena perpetua para abusadores de menores. Ese tipo de cosas seguramente no causan tanto escándalo como el matrimonio gay. ¿Qué poder decir al respecto? ¿Será que estamos también frente a cortinas de humo? ¿Nos estamos dejando llevar por aquellos estereotipos, connotaciones históricas o culturales, y no estamos viendo otras cosas que también deberían ser más importantes? ¿Por qué no avalar pasar algo que pues uno pensaría no causa daño? Claro. Por supuesto, Pablo, yo pienso con preocupación lo mismo. Hay temas muy graves en el país que tienen que ver con la vida de grandes grupos, todo el tema del fuero penal militar, toda la impunidad que eso puede generar. Bueno, grandes temas frente a los cuales algunas instituciones del Estado no se han manifestado tan visceralmente como se han manifestado frente al tema de los derechos de las parejas del mismo sexo. Yo pienso que ese tema de derechos de parejas del mismo sexo involucra un componente muy importante de una sociedad, y es el componente moral. ¿Sí? Involucra el cuerpo, las libertades, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, que es el mismo tema cuando hablamos de los derechos de las mujeres, en la interrupción del aborto, el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Entonces, en una sociedad tan moralista como la nuestra y las sociedades suramericanas, el tema del cuerpo, de la autonomía del cuerpo, siempre va a generar esa reacción fundamentalista, ¿sí? Con argumentos religiosos, de ideología religiosa. Sin embargo, aquí, y atendiendo un poco a lo que decía una tuitera, ¿por qué igualarse? ¿Sí? Algo así planteaban ahorita. Y yo diría que el asunto es precisamente eso, es un asunto de igualdad con equidad. La pregunta que tendríamos que hacernos es ¿por qué no iguales? ¿Sí? ¿Por qué no reconocerle los mismos derechos a las personas lesbianas, gays, bisexuales y trans en Colombia que tienen las personas heterosexuales? Y el asunto del matrimonio entre parejas del mismo sexo ni siquiera es si nos queremos casar o no. Yo, por ejemplo, no quiero casarme, ¿sí? Y no tengo con quién, bueno, no sé, no se trata de eso. Pero el asunto no es si se quieren casar o no. El asunto es que tengamos la posibilidad, que un sector grande de la población en Colombia tenga la posibilidad de elegir y que tenga los mismos derechos que tiene el resto de la gente. Consuelo, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado. Lo mismo para usted, Mago, que además quiere hacer una invitación. Claro, invito a la sociedad caleña, a la comunidad caleña, que el próximo 7 de julio vamos a salir por la calle Quinta a celebrar nuestra marcha de la diversidad sexual y de género. Vamos con una consigna muy clara: la familia es unión, no discriminación. Muchísimas gracias nuevamente, Mao, y de esta manera nosotros finalizamos este tema de fondo del día de hoy, martes, y como siempre, Paulo, nosotros les decimos a nuestros televidentes, saquen sus propias conclusiones, respetamos todos los puntos de vista. Nuestro canal regional Telepacífico, por hacer televisión pública, es pluralista, es incluyente, por eso abrimos espacio para este tipo de temas. Se le quedó una invitación a Consuelo de 30 segundos. Y ustedes tienen mucha gente que les sigue. La invitación es a que conozcamos el tema, conozcamos realmente a las personas que entienden el amor y que entienden las relaciones de pareja de manera diferente, que reconozcamos en la diversidad sexual y de género una oportunidad para la sociedad, que desmontemos los prejuicios. Los prejuicios son las ideas equivocadas frente a algo que yo no conozco. Sí, esa es la invitación realmente, a que conozcamos una realidad y que valoremos la diferencia. Y Cali es una ciudad diversa y de gente que tiene todas las tendencias ideológicas y de géneros sexuales. Usted dijo algo bien importante: diversa. Más allá de lo distinto, hay que pensar en lo diverso, porque desde ahí también se puede construir, desde la diversidad. Nosotros vamos a hacer una pausa para comerciales y al regreso ya viene nuestra agenda cultural y académica aquí en Amaneciendo.